Empezamos un nuevo programa de Opinión Alternativa. Hoy encantados porque tenemos a tres mujeres guapísimas, las tres con nosotros, y vamos a hablar sobre fundamentalmente urbanismo, movilidad y vivienda. Paso enseguida a presentar a nuestras tres invitadas. La primera por la izquierda es Celia Crespo y es miembro de la asociación Rivas Respira. Le vamos a pedir que nos hable fundamentalmente de medio ambiente, pero medio ambiente si es posible enmarcado dentro de lo que es la ciudad. ¿Cuáles son los elementos del medio ambiente dentro del urbanismo? Después está Julia Jiménez Duro, que es socióloga becada por la Fundación de la Caixa para cursar un máster en un Urban Planning, y además compitiendo con 200 personas más, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, éramos bastantes, sí. O sea que todo un logro. Sí. Y María Ruiz, que es estudiante de filosofía y es vecina de Rivas, y también nos va a dar su opinión sobre los temas que vamos a tratar. Entonces, empezamos, si quieres, contigo, Celia, y lo que pretendo es que nos digas primero tu asociación, qué es lo que pretende, fundamentalmente, porque una asociación Rivas Respira, que es un nombre bonito y además reivindicativo inmediatamente. Rivas tiene que respirar. Que dice mucho, sí. Pues Rivas Respira nació un poco, nació por culpa de los carriles bici. Porque nosotros fuimos el grupo que sí estábamos contentos con el carril bici. Vimos como esa presión de que todo estaba siendo un desastre, que no entendían por qué lo hacían, y todas aquellas personas que ya nos movíamos de una manera diferente por Rivas, vimos que era como hacernos un hueco en la ciudad, ¿no? De no aparecer, de estar segregados en las carreras, por donde andan las personas. Espera, las aceras, las... Sí, eso es. A ver. O sea, pasamos a tener de repente empezamos a existir con el resto de los coches, comenzamos a convivir, y eso a mí me hizo, y creo que a todos, sentirnos mucho más seguros. O sea, estos carriles bici nos gustaron, y eso fue por lo que empezamos como plataforma ciudadana. Enseguida, a las pocas semanas, nos dimos cuenta de que Rivas no solo era carril bici, sino que eran muchas más cosas, que el transporte público era bastante y es bastante deficiente, entonces decidimos ampliarlo mucho más. Dijimos, esto no puede quedar aquí, vamos a luchar por mejorar nuestras líneas de autobuses, vamos a luchar por que haya menos tráfico en la ciudad, y eso es un poco las motivaciones que tenemos. ¿Hay mucha gente? ¿Se incorpora mucha gente? Pues tenemos un grupo grande donde nos pasan pues incidencias que hay, cosas que creen que se pueden mejorar, peticiones que nos piden al grupo de trabajo, que luego somos un grupo más pequeño, que hablamos con el ayuntamiento, programamos actividades y un poco pues hacemos todo ese tipo de... ¿Y habéis tenido muchos problemas con la gente que está justo en contra de los carriles? Bueno, yo creo que hay ese como... Sí, yo creo que no les gustamos demasiado, entonces sí, o sea, es triste, pero sí. Creo que debería de todos juntarnos para ir hacia adelante, para luchar por una movilidad sostenible, el que pues ahora mismo Rivas tiene un montón de niños pequeños, que esos niños cuando sean más mayores que se puedan mover con facilidad, que no dependan de un coche. Entonces, en lugar de ponernos todos ahí, parece que en vez de plataforma por la movilidad, que digamos que es la otra plataforma que está en contra de los carriles, debería llamarse plataforma por la movilidad en coche, porque es por lo que abogan. Muy bien, nos he dicho, tenemos 15 minutos cada uno o cada una para intervenir. Los distribuimos como queramos, y además, si queréis interpelaros una a la otra, preguntar o decir es que no me ha quedado claro lo que has dicho, cuéntamelo de otra manera, pues hacerlo, no hay ningún problema. Vale. Julia, ¿nos cuentas un poco cómo te metiste en el follón este del urbanismo? Del urbanismo. Uf, pues muy complejo. A ver, yo estudié sociología en la Carlos III
Y ahí por entonces me acuerdo que no me llamaba nada la atención sociología urbana, y fue una estancia Erasmus que hice en París que de repente como me rodeé de profesionales de la arquitectura, del urbanismo, en un ambiente muy interdisciplinar, y vi ahí un hueco de conocimiento que dije, me gusta porque lo viví mío, vi cómo mi historia y la historia de todos los ripenses puede ser contada a través de la teoría, o vi como una acogida de decir, no estoy sola, sino que la teoría me respalda de lo que me pasa, que es reconciliación imposible con la familia, movilidad de horas en transporte público y privado, atascos y al final del día lo que se dice en inglés burnout, que es no puedo más, no tengo hobbies porque yo llego a casa a las 9 de la noche y no puedo sostenerme más en pie. Y entonces eran formas muy hostiles de vivir la ciudad, que era como, bueno, es que es lo que me ha tocado, ya está, vivo en Rivas, así es una ciudad dormitorio y así tendré que vivir. Pero es que a partir de la sociología urbana vi un salvavidas, de decir, somos historias compartidas, tenemos narrativas colectivas que podemos convertirlas en conocimiento que al final llega al poder. Entonces, a partir de descubrir este huequito, que lo hice mío, pues ya me dirigí a contar mi historia y a contarla de todos. Y ya pues fui haciendo estancias profesionales a partir de la universidad, y ahora mismo pues me encuentro en la Universidad de Granada, en el Departamento de Sociología, en el laboratorio por sus siglas se llama Movives, que es Movilidad, Vivienda y Espacio. Y a partir yo hago con los datos estadísticos, con los softwares y las bases de datos públicas del INE y del CIS, vemos un poco los patrones, esas historias colectivas que esconden los datos. Y vemos desigualdades, y vemos a qué se deben esas desigualdades, qué son las variables sociodemográficas. Y vais haciendo un estudio por ciudades. Y vamos, sobre todo como nos localizamos en Granada, tendemos mucho a hacer estudios en Andalucía y el municipio de Granada, eso es verdad. Pero ahora mismo estamos llevando a cabo un estudio nacional sobre el mercado inmobiliario, que también nos atañe a todos, de la vivienda, cómo se distribuye, qué dinámicas crea en nosotros mismos. Y vamos un poco pues viendo lo que al final es nuestro día a día, que es nuestra casa. Y los espacios que habitamos, que los damos por supuestos, pero esconden historias muy estructurales y sistemáticas que todos podemos compartir. Y ya pues mi mayor de las alegrías, pues ya el año que viene empezaré en Harvard a seguir con esta historia, a formarme en un máster que básicamente formarme en la vida académica que quiero y en crear la información donde la gente se sienta libre, porque al final es el conocimiento lo que nos hace libres. Yo a partir de que vi que mi historia se podía contar a partir de la teoría, dije, es que no es mi culpa que yo llegue cansada y no tenga ganas de nada, no es mi culpa, es esta forma de relacionarnos hostil con la ciudad, porque es hostil, la ciudad es hostil con nosotros. Entonces, de quitarnos culpas y a seguir con la academia para mostrársela a más gente. Esa por lo menos es mi objetivo de vida. ¿Tu ubicación es Granada o trabajas online? No, en mi ubicación ahora mismo es Granada. Sí. Voy y vengo a veces por temas de burocracia o por esta entrevista, pero ahora mismo estoy en Granada, llevo 1 año y medio ahí desde febrero del 2023, muy contenta. Pero sí, obviamente echo de menos Rivas, que es mi ciudad, vamos, de acogida y natal, vamos. Mi corazón siempre será de Rivas. Muy bien. María, ¿qué vinculaciones hay entre la filosofía, el urbanismo, la ciudad? Claro, pues mira, justo siguiendo con lo que dice ella, es muy interesante porque es verdad que somos amigas desde la infancia y es muy interesante porque cada una hemos justo tirado por vías del conocimiento, hemos querido entender la realidad que nos rodea, pero desde perspectivas muy distintas. De hecho, empezamos la carrera un poco a la vez y siempre en la biblioteca aquí de Rivas, como que en los descansos salíamos a charlar y un poco yo pues le hablaba de lo que yo estaba aprendiendo, de lo que ella estaba aprendiendo a su vez, y claro, chocábamos mucho en la forma de pensar porque ella era una persona que le gustaba mucho los datos materiales y yo muchas veces me perdía en los datos materiales, era como que me iba mucho a lo abstracto, un poco a reflexionar sobre, por ejemplo, hablábamos mucho, de hecho, retomando lo que ha dicho antes, claro, nosotras empezamos la universidad en el centro de Madrid y muchas veces las dos nos quejábamos de la reducción que veíamos en nuestra vida social, porque muchos de los planes se concentraban en Madrid centro y claro, para nosotras suponía salir incluso 2 horas antes si no pilláramos atasco. Entonces era una cosa que resentíamos a nivel de incorporarnos, introducirnos a la universidad. Entonces, claro, lo abordábamos desde perspectivas muy distintas. Yo, por ejemplo,
sí que es verdad que lo hilaba más como a las teorías sociales, y ella me decía, no, es que no va el transporte público bien, es que es una cuestión material. Y es verdad que poco a poco, pues gracias a nuestra amistad, me he ido introduciendo en esta forma de entender los datos, que es verdad que sí, yo tengo una gráfica delante, me mareo, pero ella, que es muy buena leyéndolos, y me ha dado mucho sentido a lo de Rivas. Yo, retomando lo que has dicho antes, siento decir que yo era una de esas personas que al principio no estábamos nada de acuerdo con lo de los carriles bicis, pero porque al final fue una cuestión también de yo mirarme hacia adentro y de ver un poco unas ideas tan ancladas que tenía yo, porque yo he vivido en Rivas desde los 5 años, a los 18 ya me saqué el carné, pero por una cuestión de una necesidad. No es que dijera, ay, no, me apetece sacarme el carné, es que sin carné eran 2 horas a la universidad, llegaba a mi casa a las 5 de la tarde, tenía que comer. Entonces, ahí sí que es verdad que yo me acostumbré mucho al coche y a la dinámica del coche. En ningún momento planteé ningún otro método de transporte. Entonces, claro, yo como conductora súper dependiente del coche, lo de los carriles al principio no lo entendí. De hecho, claro, yo lo tomaba más desde la perspectiva de conductora y decía, es que nos está haciendo incluso tener más tráfico, nos está quitando tiempo, nos está incluso también quemando un poco, porque al final mucha gente se queja. Yo tengo amigos que dicen, joder, nunca quiero que me toque el camión de la basura, porque ya no puedes cambiarte al otro carril y tienes que estar esperando. Y son unas cuestiones que yo comentaba con ella, y ella es verdad que sí que un poco también me dio esa perspectiva de decir, bueno, María, pero es que los cambios cuestan al principio y nos estamos jugando a algo serio. Que es la resignificación de nuestra ciudad. Al final es que Rivas nació, como he dicho, como una ciudad dormitorio, en la que la movilidad siempre es intramunicipal, es decir, nos vamos a otros municipios para trabajar, y esto supone horas de trabajo y sobre todo un tipo de transporte que es el privado. Resignificar esa movilidad a partir de los carriles bicis es, obviamente, al principio es agresivo, porque esa resignificación tiene que ser más sistemática, jugarlo a escalas. No puede ser solo Rivas el que cambie, sino que tiene que ser a una escala mayor, que es la Comunidad de Madrid. ¿Por qué los empleos se sitúan mayoritariamente en el municipio, en la capital y en el norte? ¿Por qué? Porque ahí se enriqueció, porque así se acumula más lo que se dice el capital. Entonces, ¿eso qué nos provoca a la metrópolis sur? Hacer desplazamientos más largos y privados, con mayores horas. Entonces, ese cambio de carril bici interpuso lo que es nuestro día a día, que es coger el coche y ir al trabajo. En cambio, si esa resignificación se lleva a una escala mayor, y no solo cambiamos la movilidad, sino que cambiamos, por ejemplo, la localización del empleo. Si Rivas fuera un centro de empleo donde haya más localización de puestos de trabajo, no tendríamos que llevar a cabo esos desplazamientos, y los desplazamientos más sostenibles podrían llevarse con mayor frecuencia. Ya no solo eso, sino un fomento del teletrabajo, Sí, que vino en pandemia, como todo el mundo de repente se digitalizó, todo el mundo pasó a estar en casa, y ahora de repente otra vez formato híbrido se ha ido. ¿Y no creéis que hay un tema político, fundamentalmente? Antes decías los empleos, y sobre todo los empleos de calidad, están en el norte, cualificados. y en cambio las basuras o los descampados están en el sur, ¿no? En el sur o en el sureste, como es este caso. Estoy pensando elementos concretos como, por recordar datos anteriores, Rivas ofrecía una parcela de 75.000 metros cuadrados para que se hiciera el hospital de Arganda aquí en Rivas, y en cambio se lo llevan a Arganda porque hay un gobierno del Partido Popular, y en una parcela de 40.000 metros cuadrados, mucho menor que la que se ofrecía aquí. Pero es más, hoy las estadísticas dicen que el 80% de los usuarios del Hospital del Sureste, que es el de Arganda, son pacientes de Rivas. Pero exactamente lo mismo ocurre con los juzgados. Los juzgados están en Arganda, y en cambio el 80% de los usuarios de los juzgados son de Rivas. Y la hacienda pública está en Arganda, y las oficinas de la seguridad están en Arganda, la seguridad social. Y la mayoría de los usuarios son de Rivas. Entonces, evidentemente hay un planteamiento, parece claro, ¿no? Sí, desde siempre las políticas sectoriales han estado politizadas, y en la Comunidad de Madrid, ha sido nicho de ir a dedo a dónde localizar las infraestructuras públicas, y Arganda del Rey siempre ha sido la favorita en este aspecto para la metrópolis sur. Y sí, es una pena, pero así vamos a estar marginados hasta que
Rivas, y no solo Rivas, sino la región sur, se haga un actor social de la comunidad, porque al final si solo vamos nosotros de frente de hay una marginación y una segregación de infraestructuras, desde la Asamblea Autonómica. Claro. Yo en este sentido último que acabas de comentar, yo como ciudadana de aquí sin mucho conocimiento de sociología estoy notando que Rivas también está teniendo un viraje un poco clase media ya subiendo alta. Es decir, yo por ejemplo vengo de estar un año fuera y justo este año volví hace 2 meses y yo incluso no reconocía Rivas, de la cantidad de gasolineras nuevas, incluso el propio centro comercial, tiendas mucho más caras están poniendo, estaban quitando antes que eran un poco más asequibles, el hospital privado, yo me fui y he vuelto y está ya construido, entonces también está viniendo muchísima gente, muchísimos más coches, es que yo como conductora lo noto también eso. Luego hablamos de la vivienda, que está directamente vinculada a lo que dices. Sí. Yo desde luego cuando vi el primer Porsche o el primer Ferrari circulando por todos nos ha pasado esto eso. Esto ha cambiado. Lo comentamos, de hecho, el primer día que vi un fue Porsche... Fue el hospital sobre todo lo que me llamó la atención. Cada vez que paso digo, no puede ser, porque era un descampado enorme el que había al lado del metro de Rivas. Se podría haber jugado con ese terreno un montón. Sí, concesiones públicas. A mí lo que me da pena es que perdamos todos por una cuestión política cuando debería de ser algo de todos. Si algo es público es que algo es de todos y debería de ser eficiente y de calidad, y a mí eso es lo que me da mucha pena. Claro, pero el problema es que si han puesto ese hospital privado significa que lo habrán puesto porque hay una demanda de gente que quiere una sanidad privada, entonces eso también habla de la gente que está viniendo ahora a Rivas y cómo se ha resignificado Rivas, porque hay muchas nuevas familias que están queriendo comenzar su vida aquí, comprarse una vivienda, y eso es porque ven que Rivas ahora mismo refleja una serie de valores que yo, que vivo aquí desde los 5 años viviendo, no los entiendo. Sobre el medio ambiente, Rivas es la ciudad de, no sé si de Europa, pero de España seguro, que más metros cuadrados de jardines tiene por habitante, proporcionalmente. Eso es una seña de identidad de la calidad medioambiental de Rivas. Vosotros, desde vuestra asociación, ¿qué cosas planteáis que se pueden cambiar? Sobre todo, lo que nosotros estamos diciendo todo el rato es que tenemos que dejar un poco de ser perezosos, ¿no? Porque yo he sido conductora de coche, yo me movía por Rivas en coche, luego me hice con un patinete, empecé a moverme con patinete y luego dije, oye, voy a probar el servicio público de bicicletas, a ver qué tal. Y empecé a salir de mi casa con más tiempo, empecé a usar el servicio, muy contenta. También empecé a dejar de ser perezosa en el sentido de que los trayectos que fueran 5 o 10 minutos andando, que me los hacía en patinete, empezar a andar. O sea, son pequeños gestos que todo el mundo podemos hacer, pero que parece que pues por el día a día o por no salir 5 minutos antes de casa, preferimos pues la manera cómoda, que es movernos en coche. Entonces eso es lo que nosotros desde la plataforma queremos hacer entender. Yo creo que también todo el rato se nos dice que si no vamos en bici, o nosotros como plataforma, si alguien no va en bici, como que le vamos a regañar a lo que sea. No, hay muchas más maneras. Te puedes mover en autobús, te puedes mover en metro, te puedes mover andando, te puedes mover en patinete, en bicicleta, como tú quieras. La cosa es que hagas el esfuerzo de intentar cambiar un poco la manera de moverte por la ciudad. Te pongo un ejemplo concreto. Te lo pongo porque lo he hablado con alguna gente, incluso con la concejala que ha estado aquí antes. Una mamá o un papá que tiene que llevar a su niño 2, 3 años o 4 o 5, que tiene que llevarlo al cole, no puede llevarlo en una bicicleta de las del Bici en Rivas, o la bicicleta tiene transportín, o tiene lo que antes se llamaba sidecar o un anexo al lateral que sí que cabe por los carriles bici, o si no, no es posible y tiene que coger el coche. Otro señor que me decía, yo voy a hacer la compra a uno de los supermercados de la zona, o llevo mi coche o es imposible, porque si hubiera una bicicleta, que tiene transportín o que tiene algo para poder poner las bolsas, pues yo iría en bicicleta, pero no puedo ir. Vale.
A lo de los papis respondo que el ayuntamiento ya está con un proyecto piloto en el cual hemos participado como plataforma haciendo el recorrido para llevar a los niños al cole. Es algo que ya está en mente, que hay plazas abiertas, me parece que está bastante demandado y quizás es el futuro de Rivas un poco para evitar... ¿Cómo, perdona? Un autobús escolar. Un autobús. Que va recogiendo en distintos puntos estratégicos a los niños, evitando que en las horas punta pues haya tráfico o al menos tanto tráfico como el que suele haber. Yo creo también que ayudará mucho cuando terminen de abrir el acceso a la M50, ayudará bastante porque habrá otra salida. Pero sobre todo eso, para los papis se les está dando ya alternativas. Obviamente nosotros no decimos que no se pueda usar el coche, de hecho obviamente hay trayectos en los que sí o sí vas a tener que usar el coche en caso de emergencia, urgencia, problemas de movilidad, pues a lo mejor por tema de horarios que los papis no puedan conciliar o lo que sea, pues lo vemos obvio. Pero lo que decimos es que en los trayectos en los que se puede evitar, medio kilómetro, 2 kilómetros, lo que sea, pues que se cambie. Hay proyectos que se han hecho desde distintos sitios en los cuales ha habido ya alguna experiencia de patinetes eléctricos. Los quitaron, no sé muy bien por qué, pero los quitaron. Y hay otros planteamientos o reivindicaciones por parte de gente de meter coches eléctricos pequeños. Le ponía un ejemplo, yo conozco gente que se va, ahora ya no puedes pasar de la M50 si no tienes un cero, en calidad las emisiones del coche. Sí. Entonces lo que hacen es dejar en este lado de la M30, dejar el coche y a partir de ahí coger un coche eléctrico de los que son Cabify o son, no, bueno, una marca es igual, un coche eléctrico y se mueven por Madrid donde quieran ir y lo dejan donde sea. Posibilidad de que aquí hubiera, yo creo que hay distancias, si te pones desde el barrio de la Luna hasta el casco, es una distancia importante para irte incluso hasta con bicicleta, ¿no? Entonces, si hubiera ese tipo de coches o motos eléctricas, por ejemplo. Otro proyecto o otro planteamiento que hay, que hace mucho tiempo que lleva rondando, hay unos autobuses tremendos de grandes, tremendos, yo los observo, los he visto muchas veces, y van vacíos. Llevan unos autobuses tremendísimos donde van 3 personas, 4, 7, 10 personas, pero son autobuses que caben 50 o 60. Autobuses tan grandes que tienen muchísimas dificultades para dar la vuelta en las rotondas, porque hay rotondas en que no se lo permite. El planteamiento, ¿cuál sería? Minibuses, microbuses eléctricos que están circulando, que en lugar de que haya 4, como hay 4 autobuses parece ser, que en lugar de que haya 4, que haya 10 o 12 o los que haya, y que estén circulando permanentemente por el municipio, y donde creo que, no sé en qué universidad, que Carlos III me has dicho, o habéis visto de las dos, pero creo que en la Autónoma había un proyecto, no sé si en la Autónoma, creo que había un proyecto, donde había autobuses incluso hasta sin conductor, donde tú haces tiene paradas de referencia, pero tú haces una seña al autobús y el autobús para donde estés, te recoge y tú tocas el timbre cuando quieras y en cualquier punto te baja. Y si quieres esperarle al autobús, pues tiene paradas donde esperas al autobús a que llegue. Imaginaros eso, que hubiera un número determinado de autobuses que está girando por el municipio, además de forma gratuita, que la gente va a hacer la compra a no sé qué supermercado y entonces sube con sus bolsas, se baja en el supermercado, hace la compra, se vuelve a subir con sus bolsas y vuelve a su casa tal cual. Entiendo que serían fórmulas alternativas, ¿no? Y esas no son nuevas, quiere decir que estas llevan rondando años ya por aquí, ¿no? Desde luego hay que motivar a la gente de alguna manera para que se mueva de una manera distinta a la que se suele mover. Es que eso es así, o sea, con un transporte público deficiente, con lo que tardan en venir los metros, con las vueltas que dan los autobuses a día de hoy y con el funcionamiento de las bicicletas, por ejemplo, que de las bancadas, del servicio y demás, no estás ayudando a que la gente lo utilice. Por mucho esfuerzo, por mucha conciencia medioambiental que tengas y demás, si tú no le das un transporte público de calidad, la gente no lo va a usar, va a seguir usando el coche. Y yo creo que en línea con lo que acabas de decir, creo que un problema también que está teniendo Rivas es que también tenemos que volver a resignificar el ocio, porque el ocio entre los jóvenes pasa mucho por el coche últimamente. De hecho, es muy común el plan de muchos jóvenes en verano cogen el coche con sillas de camping y se van al Miguel Ríos a ver el atardecer en un parking cuando tenemos unas lagunas increíbles o tenemos aquí al lado Velilla, o sea,
es verdad que se ha perdido mucho esa noción de conectar con lo verde de Rivas. Entonces, claro, si directamente unos chicos de 15 años, su plan de viernes pasa por coger un coche e irse a ver un atardecer en un parking, ¿cómo les vas a pedir encima luego que se replanteen coger una bici? Entonces yo creo que también sería un poco empezar también a concienciar por ahí, como para que la gente vuelva a reconectar con eso que tenemos en Rivas, que se nos está olvidando. Cada vez hay más restaurantes, más planes de irse a tomar una cerveza, de coger el coche e irnos a casa de no sé quién y de tal. Entonces se está perdiendo lo que era Rivas, que yo recuerdo que era pues un domingo irte a dar un paseo a las lagunas o hacer un picnic, y con todos los espacios verdes que tenemos es que ya se están en completamente desuso. Ya, pero ¿qué van a hacer los hijos? Pues imitar lo que hacen los Completamente, padres. claro. Y Entonces, yo si los misma, padres- si es que yo misma admito que he caído también en... me tengo que forzar a veces a decir, espera María, no, si tienes aquí el monte a 10 minutos en tu casa, vete a dar un paseo. Julia, cuéntanos tu proyecto exactamente, ¿no? ¿De la Universidad de Granada? Pues mira, Bueno, ese, Sí. pero yo hablaba del proyecto que has presentado con el cual te han concedido la beca, ¿no? Ah, sí, vale, sí, el proyecto es Porque sobre era un proyecto sobre Rivas, ¿no? Sí, no sobre Rivas concretamente, sino como la noción esta que, como brevemente he mencionado, que son las geografías laborales, lo que se llama geografías laborales, de cómo nosotros nos ha repercutido y nos ha enmarcado nuestra vida cotidiana a partir de dónde se localiza el empleo, y que cómo redistribuye esto la riqueza a partir de los planes regionales de cada país. Y no solo pasa aquí en España, sino a nivel europeo. Siempre se puede ver que las desigualdades nacen porque hay una diferente redistribución de riqueza, y esa riqueza proviene y es origen también de donde está el empleo, el trabajo de sus habitantes. Entonces yo presenté a la Caixa, cuando pides la beca Caixa tienes que presentar un proyecto de investigación por el que justificas tus estudios, y yo dije que aquí hay un hueco de conocimiento que nadie está tratando en el marco europeo, en el marco académico europeo, y geografías laborales que quiero tratar a partir de datos que aquí en España lamentablemente no tenemos datos de calidad, y estaría bastante bien, o no hay interés en recabar datos de calidad, y yo quiero iniciar un poco esa línea de investigación. El origen de Rivas son las cooperativas. Sí. Y las cooperativas, todas, el planteamiento, o las dos principales al menos, y luego las demás también, las que han venido detrás también, el planteamiento era hacer ciudad. Sí. Entonces no solamente era construir pisos, Sí. sino todos los pisos tenían locales en los bajos donde creaban comercio. Sí. Y el comercio hacia ciudad, porque la gente se queda y pasea viendo escaparates o compra en los sitios y sobre todo crea riqueza. Sí. Porque es que lo que gastamos los vecinos de Rivas se queda en Rivas. Sí. Donde voy es a que el planteamiento, y eso creo que es un error desde las administraciones públicas, y es dar entrada, fomentar los grandes centros comerciales. Sí. Eso acaba con el pequeño comercio. Sí. Y al final los barrios se mueren, que está en contradicción con lo que tú estás planteando, ¿no? Porque dice Yo contradicción quiero decir porque si el barrio lo único que son casas. Sí, exacto. Claro, esa es la cosa, que al final la Comunidad de Madrid se instaló, sobre todo en el franquismo, toda su geografía se ha instalado a partir de políticas franquistas de hacerlos sectoriales, de esta ciudad está destinada, sobre todo el norte, Las Rozas, Majadahonda, Villaviciosa, todas esas zonas estaban destinadas a casas residenciales, casas con patios gigantescos y casas donde acoger a la mayor riqueza o las clases más altas. En cambio, el submetropolitano fue localizar empleo no cualificado, vertederos, como tú dices, y dar acogida a las olas migratorias que llegaron en los años 50 y construir casas. Construir casas, y siempre fue el lema de importa el mercado inmobiliario, pero no el urbanismo. No hacemos ciudad, hacemos viviendas. Simplemente fue así. Entonces, porque sobre todo el eslogan era queremos un país de propietarios, no de proletarios. Entonces, al final lo que se quería instaurar era que todo ciudadano español de la Comunidad de Madrid tuviera una propiedad, y para ello hay que construir parque de vivienda. Entonces, al final se construyeron estas ciudades satélites que carecían de vida, carecían al principio de infraestructuras públicas, de servicios públicos, y solo eran casas yuxtapuestas.
casas y pisos de hasta 13 pisos para dar acogida a todas esas olas migratorias. Entonces, ha sido ahora cuando ha habido una conciencia de la revolución urbana, de cómo experimentar emocionalmente la ciudad, que ya más o menos el sur metropolitano se está dando cuenta de que hay que cambiar las tornas, y Rivas siempre ha sido pionera de ello. Sí, en esa misma línea, al principio, hace años, yo llevo bastante tiempo viviendo aquí, se hacían campañas donde los eslogans de las campañas era comprando en Rivas ganamos todos, Sí. comprando en Rivas hacemos ciudad, Sí. compra en Rivas porque creamos empleo. Esos eran los eslogans, y todo iba encaminado a ir haciendo ciudad fundamentalmente. Yo creo que eso, no sé si se está haciendo ahora mismo, pero yo creo que por si se está haciendo mucho menos, o resuena bastante menos, ¿no? Otro de los problemas, en un momento determinado, porque en Rivas todo lo que se construía inicialmente eran chalés, todo, Sí. no había viviendas en altura. Pero claro, yo pienso en una casa que tiene 10 metros de fachada, que da a la calle, y esos 10 metros de fachada, el IBI que pagas por esos 10 metros de fachada, que puede tener el fondo que quieras. Las viviendas, los chalés que se hacían al principio eran chalés de 500 metros cuadrados, la parcela. Lo que pagas es por esa fachada, y por esa fachada estás pagando acera, alumbrado, alcantarillado, acometidas de aguas, limpiezas, asfaltado. Esa vivienda está pagando en torno a 1.200, 1.300 euros de IBI. Sí. Las viviendas en altura, yo estoy hablando de viviendas concretas, por ejemplo en Aurelio Álvarez, en esos bloques que hay en la zona de Aurelio Álvarez, están pagando en torno a 800 euros de IBI. No es proporcional, ¿verdad que no? Quiero entender que en un momento, quiero entender, en un momento yo creo que se fijó así la normativa, se dijo, se acabó, no se hacen más chalés, porque es que si seguimos haciendo chalés, Rivas se convierte absolutamente en insostenible, no puede ser. Sí, porque es la cosa, es que siempre ha importado poco el sentimiento de ciudad, y al final Rivas eso, no se promovió las zonas mixtas, eso, la residencia, y al lado empleo, al lado infraestructuras públicas, y no solo una ciudad llena y completa de viviendas sin vida. Y calles con coches, porque a donde tienes que ir no te pilla 5 minutos andando, te pilla en el centro comercial que está a 10 minutos en coche. Entonces, si no se crea zonas cercanas, tampoco se puede cambiar la movilidad de un día para otro. Entonces, hay que jugar con las escalas, y los cambios son sistemáticos, no tan pequeños. Hay que crear como una coordinación desde la Comunidad de Madrid, y decir, los municipios de nuestra comunidad tienen que ser mixtos. No solo residenciales, no solo empleadores, no solo cualquier función derivada de la capital. Tienen que ser mixtos, y con una autonomía compartida y coordinada con otros municipios, pero autónomo en sí mismo, y que yo pueda salir y a 5 minutos esté el bar, y que no a 5 minutos, pero que el empleo no me haga tardar 1 hora en transporte, o sea privado o público. La filosofía antigua yo creo que era mucho más amplia de lo que se entiende ahora mismo como filosofía. Los filósofos, grandes filósofos conocidos, también hablaban de urbanismo y ciudad, ¿verdad? Claro, pero en Grecia además pasaba una cosa, que se concentraban en el ágora. Eran pueblos muy pequeños que tenían un sentimiento público muy fuerte. Entonces la ciudad estaba además concentrada en el centro, y ahí es donde se discutía la política. De hecho, es verdad que luego llegó el Imperio Romano, y de hecho hubo mucho cambio urbanístico en eso, se empezaron a construir ya ciudades grandes, es verdad que hubo mucha evolución a nivel de construcción y todo, pero es verdad que tendríamos que recuperar un poco el sentimiento ese griego público y de centro, y de que no quiere decir que sea a pequeña escala, sino que haya espacios comunes y céntricos, no a nivel geográfico, pero que haya puntos de reunión. Se ha mantenido durante mucho tiempo. Yo he ido a visitar pueblos que me contaban, en esos pueblos me contaban que existían los concejos,
y los concejos se reunían en el portalón de la iglesia normalmente, en el saliente que hay por fuera, que es el portalón que tiene columnas y está cubierto por si acaso llueve y demás, y ahí se reunía el concejo, y el concejo discutía la distribución de aguas, o discutía la ganadería, o los prados para quién eran unos para otros, los distintos temas que había en el pueblo. De alguna manera esos concejos estaban cumpliendo la función del ágora de la cultura griega. Sí, sí, completamente. Pero yo creo que incluso en Rivas existen esos espacios, la cosa es que tienen que ir los jóvenes a esos espacios, que ese es otro de los problemas, porque al final se van a estar desgastando y por mucho que haya, es verdad que no tenemos una agora aquí preciosa, pero sí que hay espacios de discusión y donde se pueden movilizar los jóvenes, lo que pasa que es que hay que usarlos. Los consejos de barrio, los consejos de ciudad son esos espacios, pero es verdad que acude muy poca gente y son abiertos normalmente para que vaya todo el mundo. Sí, capaz que hay que hacer un intento de digitalización. Por Justo, ejemplo, mira. cuando hubo Eso es un buen planteamiento. cuando hubo el referéndum de construir más viviendas en Rivas, fue digitalizado. Fue a partir Párate a pensar. de plataformas. Párate a pensar era el proyecto. Sí, básicamente eso fue pues una digitalización, porque al final o sea, Rivas, con mucho orgullo, somos el municipio más joven, podría decirse, de España, y aún así no dejamos atrás tampoco los cohortes más mayores. Entonces, si somos los más jóvenes, las infraestructuras y la forma de acercarnos a nuestra población tiene que ser adecuada y adaptada. Y qué mejor forma ahora, si queremos captar a jóvenes, hay que digitalizarse. Y también Rivas ha sido un centro de tecnología bastante fuerte con la red wifi que hay en el municipio, por todo el municipio. Eso pocos municipios lo tienen. Entonces, tenemos que seguir escalando esta hoja de ruta que nos está poniendo pioneros, pero a lo mejor no la estamos aprovechando tan bien. Y conseguimos frenar la construcción de vivienda porque la participación fue adaptada a los mecanismos que hay hoy en día. Yo creo que el Párate a Pensar fue un proyecto bonito, eso ha sido un proyecto interesante. Se paralizaron todas las licencias, se llegaron a unas conclusiones y creo que están publicadas en la página web. Sí. Yo he entrado alguna vez y he visto, me lo he leído unas cuantas veces. Tiene deficiencias porque obviamente. Yo creo que el Párate a Pensar se planteó fundamentalmente para pensar las zonas nuevas, las que se iban a construir a partir de ahora, pero menos en lo que eran las zonas antiguas. Hay barrios de Rivas que están completamente desatendidos y abandonados. Y yo no sé en qué zonas vivís, pero estoy pensando en la Partija Santa Mónica, justo ahí vivimos, en la Partija Santa Mónica. La zona del Zocorribas de eso, ahí no hay nada de nada. Todavía en el Santa Mónica pues está el centro de mayores, está la concejalía de bienestar social, hay alguna cosa, pero es que en la zona esta de la Partija, desde Coibar hasta Santa Mónica, no hay nada, no hay ni un parque, no hay nada de nada. En el pueblo hay zonas que están igual, en la zona de lo que llaman zona de Madrid, que ya no es de Madrid, que es de Rivas, pasa exactamente lo mismo. Quiere decir que hay zonas que sí que están muchas abandonadas. Que sí, que este proyecto de Párate a Pensar es bueno, es un buen proyecto, pero hay que seguir andando en ello. Y sobre todo, que era una de las cosas que le preguntaba a la concejala ahora cuando estaba con ella, era ¿cuál es el techo de Rivas en cuanto a habitantes, a construcción de habitantes? Ella me contestaba que no se sabe, que siempre el techo responderá a la atención adecuada a los vecinos que lo habiten. Vale, pero eso dice poco. Porque dice poco, pero es que habrá que poner un tope. Dice, yo quiero llegar a los 130.000, vale. Pero entonces tengo que pensarme las dotaciones necesarias hasta los 130.000. Sí, claro. Si no, ¿para cuánto? Yo voy dotando en función de que va creciendo. Y si llegamos a los 300, ¿qué ocurre, no? Pero es que todo el rato nosotros vamos dotando, pero es que es como nos captamos como una unidad local, pero no jugamos con lo que digo las escalas. Al final, si Rivas se está llenando es porque Madrid
no puede más, porque la capital de Madrid no puede más. Entonces, no hay cooperación entre municipios, si es que si Madrid no puede más, si nosotros también nos llenaremos y el siguiente municipio donde están Rivas no porque tiene la protección natural, pero otros municipios donde quieran crear más mercado de vivienda convertirán y recalificarán los suelos categorizados como rurales en suelo urbanizable, construirán más mercado inmobiliario y se volverá a llenar. Estamos dirigidos a un modelo urbano que se dice en inglés en sprout, En explosión, en explosión, sí, básicamente en explosión, donde cada vez los límites de los municipios están más diluidos, o sea, la Comunidad de Madrid llegará hasta sus límites, por ejemplo, ahora mismo la construcción que se está en Valdebebas, ¿no?, entre Vallecas y Rivas, eso era un descampado, y ahora se está construyendo vivienda, pero no ciudad. 100.000. 100.000. Otra vez repetimos los mismos errores, se está construyendo vivienda pero no ciudad, porque otra vez habrá ausencia de recursos públicos, de infraestructuras públicas, pero bueno, no son nuestras competencias. Entonces lo vemos como, sí, Rivas quiere llegar hasta aquí, pero es que en eso no hay decisión, si no hay cooperación entre municipios, porque Madrid no puede más, y si Madrid no puede más, nosotros nos llevamos las consecuencias de ello. Entonces, ¿por qué Madrid no puede más? Por lo que vamos a hablar más tarde, la vivienda. Donde hay que intervenir. Te pongo un ejemplo de lo de Valdecarros. Valdecarros, ¿no? Sí, no. Es el Cañaveral, los Berrocales, ¿no? Sí. Berrocales. Vale, sí. Te pongo un ejemplo. Estuve en una entrevista también con una gente que pretendían montar un colegio privado en Rivas. Lo pretendían montar además en la zona aquella más cercana a la M50 o a la vía del tren, más o menos, en esa zona. Entonces tenían especial interés porque se pusiera ahí. Y ella eran dos mujeres con quien hablaba, y entonces me decían, es que en los Berrocales, Aijones y toda esa zona, hay proyectos de construcción de viviendas, pero no hay servicios de ningún tipo, y por supuesto no hay colegios. Entonces toda esa gente tiene que buscar colegios. Dices, nosotros queremos hacer un colegio privado concertado aquí en esta zona porque tienen que venir todos esos aquí a esta zona, ¿no? Sí, es que los huecos de la gestión pública, ¿quién los llena? El mercado privado. Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues una población menos concienciada, y eso es lo que ahora mismo nos está llegando en Rivas. Nosotros, que siempre hemos tenido como recursos públicos a pie de puerta, ahora están llegando, están masificados, entonces ¿a quién van a acudir? Al mercado privado, que les dé aulas de 20 niños por profesor. Sí, es curioso, a las fiestas de Rivas viene medio Madrid. Sí, ¿Por sí. qué viene medio Madrid? Sí. Porque eso que estáis diciendo, ¿no? Dice, porque nos vamos trayendo todo lo que hay, porque no hay otros servicios en otro sitio, ¿no? No, claro, Rivas es centro de juventud, entonces al final si Madrid no ha ofrecido eso, vendrán. Antes hablabais de vivienda, hablamos un poco de vivienda. En Rivas ahora mismo una vivienda, bueno, vivienda en alquiler no existe, no hay pisos en alquiler. He observado algunas cosas que me han llamado la atención. Hay, por no denunciar a nadie, pero hay distintos centros empresariales que estaban concebidos como centros para oficinas y están ocupados por personas que están viviendo en ellos, ¿no? Porque no hay vivienda en alquiler. Un piso en Rivas hoy está en torno a los 400.000 euros y un chalet unos 800.000. Yo pensaba en, no sé, por poner muy lejos, en mi hija, por ejemplo, ¿no? O en cualquier pareja joven que tienen un sueldo, no sé, 2.400 euros más o menos, es un sueldo mediano, ¿no? O que está bien para alguien joven. O no, Entre no lo los sé. dos, ¿quieres decir? Cada uno. 4.000. Sí, 2.400 aproximadamente cada uno, en ese orden. 2.400 cada uno. Bueno, yo no estoy en esas, ¿eh? Y yo si te contara, te llorarías. Bueno, peor me lo pones. Son gente que lleva trabajando, estaba pensando en una pareja en concreto que tienen un bebé, y son gente que llevan 10 o 12 años trabajando, o sea que no es que empezaran ayer, acabaron su carrera, y son gente que tiene 36 años aproximadamente, y por tanto llevan como mínimo 10 o 12 años trabajando. Entonces a lo mejor empezaron cobrando 1.100 o 1.200 euros, pero ya están en un poco más alto. Lo que quiero decir es que 2.400 euros cada uno, que se ponen casi en 5.000 euros, pagar una hipoteca de 400.000 euros
además de vivir todos los días, Sí, sí. vestirse, utilizar el consumo del coche, necesitan 2 coches porque uno trabaja en un punto y otro en el otro y por tanto necesitan dos coches y tienen un niño que tienen que llevarle a una escuela infantil porque no hay escuelas infantiles públicas, además privada, y tienen que pagar la escuela infantil y además todas las necesidades que tiene el niño, es imposible, completamente imposible. ¿Qué hacen los jóvenes, por tanto? Pues irse a Velilla, a Mejorada, a Arganda incluso menos, o incluso hasta Loeches o más para allá, ¿no? Tiene que haber alguna solución para eso, digo yo. Ese era el papel que tenía lo que yo quería que hubieran hablado los de la asociación Jubit, la asociación que reivindican vivienda para jóvenes, ¿no? Sí. Pero todos podemos opinar, porque me imagino sí, estamos en la misma situación, ¿no? Sí, sí. Yo lo que creo, lo primero que yo haría sería vetar los alquileres. O sea, yo no podría salir de casa con esos precios de los alquileres. Yo me muevo en un sector en el que es práctica tras práctica tras práctica. Mi salario, yo he estado en unas prácticas donde mi salario era 687 euros mensuales. ¿Yo cómo voy a poder salir a vivir en alquiler? Es que es imposible. Entonces, lo primero que creo que para que la gente se pueda emancipar, salir de casa de sus padres, lo primero es, para mí, vetar los alquileres. O sea, ponerles un precio... Ah, vale, Topar, toparlos. dices, Eso topar. Vale, es, eso copar. es, perdón. Vale, digo... Toparlos, eso yo lo primero, para ayudar Sí. por lo menos a salir fuera de casa y que sean unos alquileres que te den por lo menos para ahorrar algo. Para ahorrar algo y que poco a poco pues vayas teniendo para la entrada de una casa, para poder pagar tu hipoteca y demás. Es que si no, no lo veo de otra manera. La concejala me decía que se están haciendo 90 viviendas en alquiler y que la Comunidad de Madrid va a hacer otras 136, me parece que ha dicho. Primero, ni unas ni otras van a estar hasta dentro de 3 años, por lo menos, entiendo yo. Poquísimo. Pero además de eso, 250 viviendas, pues es nada. No, yo creo que también habría que ver cómo son las casas. Ninguna de mis amigas nos hemos replanteado siquiera ni siquiera alquilar. Imagínate ya comprar una casa. Pero sí que tengo un amigo que bueno, ya lleva varios años estudiando como policía y se ha podido permitir comprar una hipoteca de una casa de los pisos estos que están construyendo al lado justo del hospital privado. Entonces, claro, yo me enteré hace poco y él estaba muy contento porque era como, ay, pues he conseguido comprar una casa con 24 años. Y claro, ya le dieron la casa hace poquito justo y me enseñó una foto de la casa. Es más pequeña que este sitio, la casa es literal, no, o sea, ha pagado muchísimo. Seguramente le hayan podido dar la hipoteca porque es funcionario. Porque es funcionario y porque ya lleva 3 años en el servicio de policía y se ha viviendo con sus padres aquí en Rivas y se ha podido permitir ahorrar para pagar aunque sea la entrada. Y claro, yo es verdad que me alegré mucho por él, incluso dije, joder, yo ojalá. Y luego vi las fotos de su casa y es unas condiciones horribles para encima el dinero que ha pagado, porque entonces también habría que ver qué calidad son esas viviendas y cuánto estamos dispuestos a asumir de calidad. Claro. A ver, ahora mismo en cuanto a datos que nosotros desde la Universidad de Granada tenemos la base de datos de Dialista, ahora mismo están alcanzando los precios de la crisis, que son de compra 1.600 por metro cuadrado. Lo cual, justo cuando cuando explotó la burbuja inmobiliaria, alcanzó esas cifras. Entonces, si ahora estamos volviendo a ellos, mala señal. Entonces, ¿eso qué nos deja? Pues lo que se llama una generación de rentistas, que es nuestra generación en la que solo podemos aspirar al alquiler y ya no va a haber proyectos de vida basada en la propiedad. Las tasas de propiedad obviamente están en disminución, también lo estamos viendo en los datos de la Unión Europea. Y nos deja con el mercado inmobiliario del alquiler, un mercado dominado por la desregulación, por el mercado privado y por manos ajenas, totalmente desprotegidos como inquilinos, porque al final el mercado inmobiliario es un mecanismo de acumulación de capital y lo que podemos llamar una redistribución negativa hacia los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y siempre como que sus principales vectores es a partir de edad, los jóvenes siempre estamos más desprotegidos y también por la clase obrera siempre se empobrecerá más porque esa acumulación de capital es inversa, va a los que más tienen. Entonces, ¿esto qué nos deja? Limitar los alquileres. La nueva ley de derecho por la vivienda califica las zonas tensionadas que Rivas está presionando para que pueda calificarse como tal.
No es un buen mecanismo, o sea, por estudios previos ya se ha visto que lleva a esos mismos propietarios a introducirse en el mercado negro, en la economía sumergida, lo cual nos crea más desprotección a los inquilinos. ¿Cuál es la solución? Pues si vemos el ejemplo europeo, la solución es clara: vivienda pública, construcción de parques de vivienda pública, en alquiler, exactamente, que no se venda, porque la Comunidad de Madrid siempre ha tendido a la construcción de parques de vivienda pública, pero a la venta para que sea otra vez personas físicas que las tengan y que las puedan revender, o que ya jueguen con las lógicas de la herencia. Sí, claro, Efectivamente. el negocio. Entonces, si nosotros como actores sociales nos metemos en el mercado inmobiliario y decimos el 40%, sea qué porcentaje que sea, tenemos este parque de vivienda pública, nosotros somos actores sociales del mercado inmobiliario, y si nosotros ponemos un tope de precio, el mercado privado tendrá que poner ese tope de precio, porque si no, no es competencia. Entonces, es adueñarse de nuestras viviendas, de nuestras casas, porque al final, si el alquiler es una redistribución negativa, que el dinero vaya al Estado, que el dinero vaya a los poderes públicos, no a manos ajenas por ejemplo, las narrativas de los pequeños propietarios. No, es que mi casero vive de las rentas, pobrecito, que me va a subir 50 euros el alquiler, bueno, que pues ya está, vive de eso. No, ese cuento es falso. Claro, y además tu casero tiene a lo mejor 30, 40, 50 y tendrá 30, viviendas. efectivamente. Nosotros desde la Universidad de Granada lo estamos viendo ahora mismo, un artículo que estamos desarrollando, la narrativa de pequeños propietarios es falso. Los caseros se encuentran en los deciles más ricos de la población española. Los caseros, por ejemplo, las rentas que reciben de los alquileres, si se lo quitáramos, estaría aún así 2 veces por encima que los inquilinos. Ni siquiera llegaría a la media española. En cambio, si a los inquilinos no les quitamos la renta que paga por el alquiler, llegarían a la media española. Aquí hay un desnivel clarísimo, y es porque se vuelve a acumular el capital en las manos en las que se quiere. Entonces, el mercado inmobiliario privado no es una solución, la vivienda pública sí que lo es. Es vivienda pública. Sí. Pero nos parecía que era mucho el tiempo, estamos bastante fuera de tiempo ya. Vale. Pero, digo, a mí hay 2 o 3 cosas que me quedaban. En cuanto al tema del medio ambiente, en el asunto de las viviendas, y a mí se me ocurría el que hay 2 o 3 elementos que me parecen fundamentales. En las nuevas normativas de la Comunidad de Madrid, la ley Omnibus esta que llamaron y tal, pues suprimieron un montón de exigencias que se hacían para las nuevas construcciones, como por ejemplo la licencia de constructiva, la de construcción, o el estudio medioambiental, o incluso la licencia de primera ocupación. Todo eso se suple con una declaración jurada, parece ser. Con eso, con eso se suple. Entonces, claro, ahí hay trampa y engaño y todo lo que quieras. Pero no solo, sino había una serie de sugerencias previas a esto, como era el que las nuevas construcciones todas deberían estar dotadas con paneles de térmicos y con placas fotovoltaicas para reducir los consumos. Y además de eso, como sugerencia, el que hubiera depósitos de recogida de aguas residuales, para que la primera depuración se hiciera en la propia colectividad antes de verterlo al alcantarillado público. Sí. ¿Eso que supone? El que tienen que tener un sistema de acumulación de esos vertidos y extraer los lisiviados, lo que es líquido, y luego por otro lado extraer el sólido y convertirlo en biomasa. Así sería la forma, entiendo yo, de conseguir un mayor reciclado y sobre todo colaborar con el medio ambiente. Entonces, ese era un tema que yo creo que se nos queda colgado, que nos podemos seguir otro día con ello. Y otro asunto que quedaba colgado era volver otra vez a lo de los carriles bici y la pedagogía que se utilizó para aplicar los carriles bici, que yo creo que fue nefasta, que eso es uno de los principales problemas. O sea, a la gente le colocan el carril bici directamente de entrada y todo el mundo se encuentra. Yo hablo por mí mismo. Yo de mi casa a casa de mi hija
tardaba 7 minutos aproximadamente, ahora tardo 30. Entonces, ¿En hora punta o sin hora punta? Si me toca el coche de la basura o alguien lento, como también está reducido a 30 y alguien se lo plantea, que va a 25, no va a 30, sino porque es que tal, pues eso, y si se acumulan 3 o 4 que tienes que esperar en la rotonda porque viene el ciclista y no sé qué, y ya hay 7 o 10 esperando a la cola, estoy exagerando un poco la nota, pero va por ahí el asunto. Entonces, creo que eso tuvo un problema grave, que podía haberse hecho de otra manera y no... Creo que son conscientes y no se hizo, en el ayuntamiento. Que son conscientes, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es otro asunto que... lo digo para aprender que las próximas medidas, porque hay una cosa que está clara, y es el que, sea como sea, ahora, luego o cuando sea, que hay que tomar medidas contra el cambio climático, eso está claro, eso es seguro. Sí. Entonces, cuanto antes las tomemos, mejor. Y una de ellas, evidentemente, son los carriles bici, el uso de, como antes que planteabas tú, el uso de vehículos no contaminantes, que estarían más acorde incluso con el planteamiento inicial que había del contaminación cero en 2030. Arriba se planteó un objetivo de 0 contaminación en el 2030, 0. Ya. No sé, añadir lo que queráis vosotras, porque solo el último tramo he hablado yo. Y cerramos, porque es verdad, teníamos 45 minutos y estamos en 55. Si nos da bien hablar. Ya, eso sí, al parecer que sí. Pues a mí me gustaría terminar diciendo que los carriles bici son seguros, porque mucha gente también tiró que no le gustaba el carril diciendo pues que no eran seguros, que el hecho de que tengas que hacer el ceda al paso al ciclista hace que sea mucho más inseguro, ¿no? Yo creo que justo las zonas más conflictivas para un ciclista o para cualquier persona que utilice el carril son aquellas zonas que aún no están terminadas, donde todavía no están puestas las chinchetas. Así que yo quiero desde Rivas Respira hacer un llamamiento al ayuntamiento para pedir por favor que terminen, porque lo único que consigue eso es hacer dobles filas. Ajá. Que la gente no vaya a aparcar, porque pasa a diario que hay hueco a 5 metros y por no andar 5 metros, por una cosa que vas a comprar que tardas 30 segundos, pues no son capaces de aparcar e ir a las zonas habilitadas de carga y descarga o lo que sea. Yo quiero hacer un llamamiento al ayuntamiento para que termine los carriles y también para que haya más seguridad en las horas punta en las rotondas, porque aparcan encima del carril bici y eso al final dificulta la visión del ciclista y es donde realmente se siente peligro. Muy bien, Julia. ¿Sobre el carril bici? Lo que quieras. Pues ya sí, mensajes al ayuntamiento, pues mayor coordinación, vernos desde fuera, no vernos tanto desde dentro, que lo estamos haciendo. Yo estoy muy orgullosa de mi ciudad porque lo estamos haciendo muy bien. Somos pioneros en todo lo que nos proponemos, pero ver una mirada afuera de decir quién más nos acompaña en esta lucha, que es pues la segregación de la Comunidad de Madrid, y que nos acompaña pues el sur metropolitano. Vamos a coordinarnos y vamos a convertirnos en un actor social para traer inversión, para traer oportunidades a la comunidad, para crearnos en sintonía y crear ciudad entre todos, no solo nosotros mismos como unidad local, sino unidad metropolitana. Creo que nos tenemos que pensar. Bueno, yo creo que lo que habéis dicho ya está perfecto, pero bueno, yo desde un poco de la ciudadanía sí que es verdad que, por ejemplo, incluso esta charla de este rato que hemos echado aquí sirve un poco para ir concienciando. Entonces sí que desde la ciudadanía creo que sería muy productivo, y lo que ha dicho anteriormente Julia de digitalizar y todo, para que también aportemos a gente de Rivas, porque es verdad, la gente de Rivas quiere mucho Rivas. Yo de hecho siempre estoy muy orgullosa de donde he nacido y donde vivo, y falta un poquito más también de mover estas iniciativas también para la gente que pues en un primer momento no se le presenta a la puerta de casa, sino llegar nosotros y un poco también ofrecérselo. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Muchas gracias a los que nos vean, que se ha hecho un poco largo el programa. Y lo mismo, vamos, si estáis dispuestas, repetimos. Seguimos yo el tema u otro. Por meter la chapa, lo que sea. Gracias. Gracias.